Un movimiento acuariano. Hubo una época cercana a la Grecia antigua cuando todavía la religión, el arte y la ciencia se enseñaban en forma unificada en los templos de los misterios. Mas fue necesario para el mejor desarrollo de cada una que se separasen por un tiempo. La religión mantuvo su dominio exclusivo en las llamadas edades oscuras. Durante ese tiempo ató de pies y manos a ambas, la ciencia y el arte. Luego vino el periodo renacentista y el arte logró adelantarse en todas sus ramas. La religión se mantuvo fuerte hasta entonces, pero el arte fue prostituido bastante a menudo al servicio de la religión. Por último vino la oleada de la ciencia moderna y con mano de hierro subyugó a la religión. Fue para detrimento del mundo que la religión le pusiese trabas a la ciencia. La ignorancia y la superstición causaron una indecible aflicción. No obstante, el hombre acarició un ideal espiritual alto, aspiraba a una vida mejor y más elevada. Mucho más atroz es que la ciencia destruyese a la religión, pues aún la esperanza, el único regalo que los dioses dejaron en la caja de Pandora, podría desvanecerse ante el materialismo y el agnosticismo. Tal situación no puede continuar. Una reacción debe producirse. Si no, la anarquía arruinaría al cosmos. Para evitar tal calamidad en la religión, la ciencia y el arte deben juntarse en una expresión de mayor bonanza, verdad y belleza que la poseída antes de su separación. Los acontecimientos que se sucedieron tendieron sus sombras y cuando los grandes líderes de la humanidad observaron la tendencia del mundo occidental hacia el ultramaterialismo desenfrenado, tomaron ciertas medidas para contrariar esta tendencia y transmutarla en un tiempo más auspicioso. No deseaban eliminar a la ciencia floreciente, como esta última quiso hacer con la religión, pues vieron lo bueno que resultaría si una ciencia de avanzada trabajase junto con la religión. Sin embargo, una religión espiritual no puede mezclarse con la ciencia materialista, así como el aceite no lo hace con el agua. Por lo tanto, se tomaron medidas tendientes a espiritualizar la ciencia y hacer la religión científica. En el siglo XIII, un gran maestro espiritual, cuyo nombre simbólico es Christian Rosenkreuz, Cristiano Rosacruz, aparece en Europa para comenzar este trabajo. Fundó la misteriosa Orden de los Rosacruces con el objeto de lanzar la luz oculta sobre la mal entendida religión y explicar el misterio de la vida y del ser desde el punto de vista científico en armonía con la religión. En los últimos siglos los Rosacruces han trabajado en secreto, mas ahora ha llegado el momento de dar al mundo una enseñanza definida, lógica y secuenciada, mostrando tanto el aspecto espiritual como científico. Una enseñanza que no hace ninguna declaración que no sea apoyada por la razón y la lógica. ¿Cómo reconoceremos a Cristo en su venida? Informe taquigráfico de una conferencia realizada en el Centro de Estudios de Los Ángeles, FRX, 18 de mayo de 1913, por Max Hendo. Hay una imagen en mi mente que descansa allí por años, aparece y desaparece, mas cuando me hago tiempo de mis ocupaciones diarias para mirar hacia mi interior y observar en ese recinto, este cuadro reaparece. Déjenme pintarlo para vosotros. Síganme hacia atrás en el tiempo cerca de 2000 años. La escena está en Palestina, las colinas están descubiertas, hay un pequeño grupo de hombres, y cada rostro en ese grupo denota tristeza. Están acongojados por aquel, de quien pensaron que había venido a hacer grandes cosas, mas aquel les sería arrebatado por manos despiadadas. Sentían que sus vidas serían destruidas como las de aquel. ¿Acaso este sería el final? Este era un acontecimiento que estaba muy cerca de sus corazones. Él los había llamado amigos. Él había dicho, vosotros sois mis amigos, y ellos sienten congoja por él como la sienten por un amigo. Él también les había dicho, me iré y volveré de nuevo, y discutían ansiosamente cuándo ocurriría ese advenimiento. Ese era solo el principio, pero desde aquella vez este ha sido un tema del interés entre los que se llaman por su gracia, amigos del Cristo. Ha sido un tema del profundo interés y de vital importancia para ellos. ¿Cuándo regresará y cómo reconocerle a su venida? Él les había dicho a sus seguidores en Palestina que muchos vendrían a engañarlos, que si eran llamados a ir al desierto, o a este lugar o a aquel lugar para buscarlo, no deberían ir. Él les había dicho que los ángeles en el cielo no sabían el día en que él volvería, ni siquiera el Hijo lo sabía, solamente el Padre. Según lo dicho,
Discutían ansiosamente la época aproximada del advenimiento y particularmente cómo podrían reconocerlo positivamente en su aspecto. Los impostores, y han habido muchos desde entonces, han declarado ser el Cristo. Algunos se engañan a sí mismos y otros creen ser el gran y exaltado Maestro. Hay otros que intentan deliberada y malévolamente usurpar su lugar. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo reconocerle?, es de un permanente interés. Hace un año apareció en una revista inglesa un artículo titulado Los Heraldos Ocultos. En este se presentó una sinopsis de las enseñanzas de los misterios de Occidente, según aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos y del ocultismo de Oriente representado por una sociedad que promulga esa doctrina. Se hicieron comparaciones entre los líderes de ambas sociedades y sus obras. Se encontraron semejanzas, pero también el escritor, con una observación aguda, notó que los estudiantes que en forma superficial estudian las enseñanzas de la Escuela de Sabidurías de Occidente no habían podido percibir la diferencia, vital e irreconciliable, entre las dos enseñanzas con respecto a Cristo y su retorno. Fue demostrado que según la enseñanza de la Escuela Oriental, Cristo y Buda eran hombres con vidas ordinarias, mientras que en la Escuela de los Misterios de Occidente, se afirma enfáticamente que el Cristo es un jerarca divino que no pertenece a nuestra evolución, quien vino por nosotros, los hombres, y quien alguna vez ocupó un cuerpo denso. Él nunca aparecerá en un vehículo físico otra vez. Diagrama: los 7 días de la creación. Dado que esta es una de las diferencias cardinales entre la sabiduría de Occidente y la enseñanza de Oriente con respecto a uno de los problemas más importantes de estos tiempos, resulta de vital importancia que todos los estudiantes de la Escuela de Sabiduría de Occidente puedan entender a fondo este tema. Para sistematizar nuestro discurso, lo dividiremos en 4 partes, cada una dedicada a considerar una pregunta que tenga relación con el tema. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino por primera vez? ¿Por qué debe venir otra vez? ¿Cómo reconocerle a su regreso? Esto hará más fácil para que capten la idea aquellos que no tengan los estudios de la Escuela de Sabiduría Occidental. ¿Y quién es Cristo? El primer punto que debemos fijar es la identidad del Cristo según lo enseñado en la Escuela de Misterios de Occidente. Según el diagrama, los 7 días de la creación, el hombre ha pasado por los periodos de involución de Saturno, el periodo solar, el periodo lunar y también la primera mitad del periodo terrestre. En este peregrinaje a través de la materia ha adquirido los vehículos que hoy posee. Durante el periodo de Saturno, cuando éramos como los minerales, algunos seres eran tan humanos como lo somos nosotros hoy, pero pertenecían a otra oleada evolutiva. Ellos progresaron y se convirtieron en los señores de la mente. El mayor iniciado de esa evolución, de la oleada de vida que entonces estaba en la etapa humana, se lo llama en esoterismo el Padre. El mayor iniciado del periodo solar, cuando esos seres que ahora son arcángeles eran humanos, se lo llama el Hijo, o sea el Cristo. Los ángeles actuales eran humanos en el periodo lunar y el mayor iniciado, a quien actualmente llamamos Jehová, también se lo llama el Espíritu Santo. Aquí tenemos el estado de los 3 grandes seres más activos como líderes de la evolución. La humanidad del periodo solar no podía descender más allá del mar de la materia que el mundo del deseo, véase el diagrama, por lo tanto su vehículo más bajo era el cuerpo de deseos. Y como es una ley cósmica que ningún ser pueda crear un vehículo que no haya aprendido a construir durante su evolución, era imposible que el Espíritu de Cristo naciese en un cuerpo físico. Él no podría formar tal vehículo. Tampoco podría formar su cuerpo vital hecho de éter. Él también carecía de la capacidad de funcionar en esta última sustancia, porque él no la había adquirido en su evolución. Para proveer los vehículos necesarios para Cristo, Jesús, un hombre de nuestra evolución nacido de un padre y de una madre, ambos altos iniciados que hicieron del acto creativo un sacrificio y lograron la inmaculada concepción sin pasión, le otorgó sus cuerpos denso y vital en el bautismo al Espíritu solo, al Cristo, que después entró en el mundo material y se convirtió en mediador, teniendo todos los vehículos necesarios para funcionar entre Dios y el hombre. Cristo Jesús es por lo tanto absolutamente único, y la Biblia nos dice que no hay otro nombre por el que debamos ser salvados, excepto por el nombre de Cristo Jesús. Este es el único credo cristiano autorizado. Habiendo explicado la identidad de Cristo y de Jesús según lo indicado en las enseñanzas de la sabiduría de Occidente, nuestra próxima pregunta es: 2. ¿Por qué vino Cristo por primera vez?
En el Gólgota destruyeron el cuerpo físico de Jesús en medio de ciertos fenómenos registrados en la Biblia, y así el Espíritu de Cristo se introdujo dentro de la tierra. Hasta ese momento, la tierra había sido trabajada desde afuera. Así como los espíritus de grupo dirigen a los animales desde afuera, así también la tierra había sido dirigida en su órbita y la humanidad fue conducida por el camino de la evolución casi exclusivamente por Jehová, mas desde entonces Cristo es el espíritu que mora en nuestra tierra. Él ahora dirige nuestro planeta en su órbita y se está esforzando por sustituir el régimen de guerra inaugurado por Jehová, por un lado, y la influencia de los espíritus lucíferes marcianos por el otro, por un régimen altruista, un reinado de fraternidad universal. Oímos mucho sobre la fraternidad universal, pero no es necesario formar sociedades para proclamar que somos hermanos. Cada uno sabe esto, no existe ninguna necesidad de llamar la atención al respecto. Los hermanos y las hermanas no siempre son armoniosos, mas deben ser armoniosos si quieren ser amigos. Y por eso Cristo instituyó un ideal mucho más alto cuando llamó a sus discípulos amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os he encomendado. 3. ¿Por qué debe venir otra vez? Mientras que tenemos la promesa enfática del regreso de Cristo, hay muchos cristianos que no creen en su segundo advenimiento, así que sería bueno que consideremos si hay alguna razón que motive su regreso. Para aclarar este punto, tomemos un incidente muy iluminador del Fausto. Aunque fue escrito por Goethe, este drama no era un producto de su imaginación, pues la leyenda de Fausto es más antigua que la historia. Es uno de los mitos que expresa de la forma más imaginativa e ilustrativa posible la búsqueda de luz del alma. Estos relatos fueron contados a la humanidad infantil para que en forma subconsciente pudiese empaparse con los ideales que con posterioridad estarían por vivir. De hecho, utilizamos el mismo método de instrucción cuando damos a nuestros niños libros de cuentos para inculcarles ideas que son demasiado jóvenes para captar intelectualmente. Fausto ha estudiado de muchos libros toda su vida y gradualmente se dio cuenta que conocemos solo lo que vivimos, que aparte de la experiencia práctica de la vida diaria, aprender de un libro no tiene ningún valor. Cuando el alma se despierta a este hecho, está parada en el portal del conocimiento verdadero, mirando hacia la luz. Pero los caminos se bifurcan. Un trayecto es cómodo y sencillo, a lo largo del camino se encuentran guías serviciales y alegres, prestos a animar al viajero y asistirle de la manera que él lo desee, mas al final de este está parado Lucifer, el portador de la luz, preparado para otorgar favores mundanos a aquellos que lo adoren. El otro trayecto es áspero, rugoso y peligroso, está a veces muy oscuro, muchos de corazón débil están sobre él, y a menudo se puede oír el grito desesperado: ¿cuánto tiempo, Señor, cuánto tiempo? Pero aunque el alma lucha en aparente soledad, siempre oye una voz dentro suyo, inmóvil, pequeña y casi imperceptible, más increíblemente clara: venid vosotros que estáis cansados y apesadumbrados, que os daré el descanso, y de vez en cuando la luz verdadera, Cristo. La meta de la búsqueda del alma se deja ver a través de una grieta en las nubes de tormenta que deben pasar hasta alcanzar la cumbre de la realización, y de esta la beatísima visión el alma que busca recoge nueva fuerza. En el trayecto oscuro, Lucifer complace a cada requerimiento sin reservas ni impedimentos. Mientras que el alma se deja llevar por la corriente, todo parece fácil y el placer parece esperar en cada esquina, pero cuando al final se llega al extremo del río de la vida, en vez de remontarse hacia arriba por su propio mérito, se hunde en los abismos por los bajos deseos que se aferran como la pulpa de la fruto verde se aferra al carozo, y experimenta con una intensidad 1000 veces amplificada el dolor que provocan los grilletes soldados por el pecado. Thomas A. Kempis comenta sobre el deseo de la mayoría de vivir una larga vida, y como a pocos les preocupa vivir una buena vida. Puede ser que parafrasee al decir: ¿cuántos desean lograr poderes espirituales, más que pocos se esfuerzan por cultivar la espiritualidad? La historia de Fausto nos ofrece una mirada interior acerca de lo que podría suceder si con toda la intensidad de nuestro ser dijésemos: ¿son los espíritus del cielo, los que flotan por el cielo y por la tierra ejerciendo su dominio? Aquí se inclinan desde su atmósfera de oro: lléveme a la nueva vida de las sensaciones y a un mejor vivir. Una capa mágica ansío poseer, una amplia, para flotar, sería más valiosa que cualquier vestido terrenal,
no la cambiaría ni siquiera por los trajes de Loa Reyes. Por esta impaciencia y deseo de conseguir algo para nada, cosechar donde no había sembrado, atrae hacia sí un espíritu indeseable, pues los habitantes de los mundos invisibles son diferentes de la gente aquí. No se encuentra ningún filántropo en este mundo cuando lo necesitamos, ni se encuentran a los ángeles en el momento que cruzamos la frontera, y la única salvaguardia es esforzarse, peor tener conciencia cuando entremos en esos reinos. Cuando hayamos logrado el carácter indispensable, no tendremos que esperar. No necesitamos aquí referirnos con qué negocio fue tentado Fausto por Lucifer, que había seguido a su víctima previamente hacia su estudio, mas cuando éste gira hacia la puerta para irse, ve con consternación una estrella de 5 puntas con 2 puntas dirigidas hacia la puerta y una punta dirigida hacia él. Le pide a Fausto que la saque, mas al preguntarle de cerca e invitarlo a escaparse por la ventana o la chimenea, este último finalmente confiesa: para los espíritus fantasmales existe una ley, por donde vinieron se deben retirar. Este es un punto de mucha importancia, pues como Lucifer entró al estudio de Fausto por la puerta y es forzado a irse de la misma manera, así también Cristo entró en la tierra por el cuerpo vital de Jesús. Él debe irse de esa misma manera, en su regreso, de la tierra redimida hacia el sol, su hogar divino, con ningún otro vehículo lo hará. Pero hay mucho más de interés en esa situación entre Fausto y Lucifer que podemos relacionar. La puerta está abierta, así que ¿por qué la estrella de 5 puntas podría obstruir la salida de Lucifer, siendo que había pasado por allí al entrar en el estudio? La estrella de 5 puntas es el emblema del hombre con los miembros separados y los brazos extendidos. Una punta está hacia arriba representando la cabeza, que es la puerta natural del espíritu. Por allí ingresará su futuro cuerpo alrededor de 18 días después de la concepción. En consecuencia, es de donde sale cuando el cuerpo duerme y vuelve a entrar por esa misma puerta en la mañana. Para los ayudantes invisibles esta es también la salida y la entrada. Finalmente, cuando viene la muerte, el espíritu se retira por la cabeza. Por esta razón la estrella de 5 puntas con una punta hacia arriba, representada en el emblema de la fraternidad Rosacruz, es el símbolo de la magia blanca, que trabaja por medios naturales en armonía con la ley de la evolución. El estudiante de una escuela de misterios aprende a canalizar la fuerza creativa hacia arriba, hacia el cerebro y transmutarla en energía del alma con una vida de castidad y autosacrificio. Esta energía del alma la utiliza para proyectarse en las esferas más altas por la cabeza. El mago negro, incapaz de autosacrificio, obtiene la energía necesaria por el uso pervertido de la fuerza vital de sus víctimas, que proyecta hacia abajo por los pies y que debe volver a reingresar de la misma manera. Así el cordón plateado se prolonga hacia el órgano más bajo. Por lo tanto, la estrella de 5 puntas con los 2 cuernos que señalan hacia arriba y uno hacia abajo es el símbolo de la magia negra. Era fácil para Lucifer entrar al estudio de Fausto, pues los 2 cuernos de la estrella apuntaban hacia la entrada, pero cuando él quiso irse y fue enfrentado con el un punto del símbolo, su alma negra fue rechazada por el emblema de la pureza y del amor. Por supuesto que no hay una prueba legal de que Cristo haya entrado en la tierra y que allí esté confinado parcialmente como lo estamos nosotros en nuestros cuerpos densos, pero hay un montón de evidencia mística, y por la ley de la analogía también se sabe claramente que Cristo pasa sus días y años en parte dentro y en parte fuera de la tierra. Cáncer, regido por la luna, es el signo que rige la concepción. Los egipcios lo representaron como un escarabajo, y el escarabajo era el símbolo del alma. Cuando la luz del mundo, el sol, entra a Cáncer en junio, la energía creativa del pasado ciclo que dio vida a la Tierra ya ha pasado, y para renovar esta vida, que disminuiría de otra manera, el sol debe descender otra vez. En el caída del equinoccio en Libra, las escalas se inclinan y la fuerza germinativa entra en nuestra Tierra, llegando a su pico máximo en Navidad cuando el Sol está en su punto más bajo de la declinación, el solsticio de invierno. Por lo tanto, la fuerza germinativa, el rayo de Cristo, irradia para fructificar la materia y alcanza la periferia de la Tierra en el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste en el equinoccio invernal en Aries. Entonces el Salvador, el Cordero del Dios, muere para el mundo, pero renace en las más altas esferas. Así como nosotros estamos confinados en nuestros cuerpos densos desde la mañana hasta la noche durante la actividad del día,
Así también el Cristo está confinado en la tierra a partir de la caída del equinoccio invernal, que es el periodo en el que las actividades físicas merman, pero los esfuerzos espirituales acarrean mejores resultados. Y así como salimos de nuestros cuerpos en la noche y entramos en los mundos invisibles del espíritu para recuperarnos de las condiciones paralizantes de la existencia física, así también el Cristo es lanzado temporariamente de la tierra en cruz y ficción, cuando vemos al sol pasar por el ecuador celeste hasta elevarse a los altos cielos. En consecuencia, este es el tiempo cuando sentimos que decae nuestro impulso espiritual y dedicamos nuestra energía a las actividades físicas de labranza y hacer crecer 2 parcelas de hierba donde creció solamente una. De acuerdo con la visión común de lo material, Cristo culminó su sacrificio en el Gólgota, mas de hecho, este era solamente el principio. Él todavía está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos del Dios, que somos nosotros mismos. Cuando un número suficiente haya experimentado el nacimiento del Cristo en su interior de modo que puedan llevar la carga de su hermano y dar la vida como Cristo, quien ahora está dando la suya, entonces sonará la hora de la liberación y Cristo podrá volver permanentemente al sol. Pero como Él entró en la periferia de la tierra cuando vino el éter, según la ley que se acaba de explicar, Él debe regresar a la superficie de la tierra, y esto en sí mismo constituye el segundo advenimiento. No hay advertencia en la Biblia más enfática que la dada por Cristo a los demandantes del cristianismo. Él declaró que algunos obrarían signos y maravillas que engañarían a los mismos elegidos, y no podemos hacer mejor que traer sus palabras a la mente relacionadas con nuestra última pregunta. 4. ¿Cómo reconoceremos a Cristo en su venida? Cristo dijo: estén atentos para que ningún hombre los engañe, pues muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y si algún hombre les dice, aquí está Cristo, o allí está Él, no le crean, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán signos y señales para seducir, de ser posible hasta a los propios elegidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles y congregará a sus elegidos desde los 4 vientos, mas acerca del día y la hora de su venida ningún hombre lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el propio Hijo, sino el Padre. De estos pasajes vemos que cuidado debemos tener de no ser engañados por los impostores, mas existe suficiente luz para guiarnos en lo correcto, y se indican ciertos signos por los que podremos reconocer al Cristo de entre los imitadores. El signo más concluyente de los impostores es que no importa que tan inteligentes sean sus artilugios, ellos vendrán ataviados de su cuerpo físico. Hay buenas razones de por qué. Cristo no vendrá en un cuerpo físico. Tal vehículo no soportaría la tremenda vibración de tan magno espíritu. Recuérdese de las escrituras que usualmente Jesús se apartaba de sus discípulos. En esas oportunidades, le urgía entregar el cuerpo de Jesús a los esenios, quienes eran hombres de nuestra evolución y médicos esotéricos expertos, conocedores del cuidado del cuerpo humano. Restauraron el tono y mantuvieron así el cuerpo unido por 3 años. Del Gólgota el cuerpo fue llevado al sepulcro, y como la fuerza cohesiva fue retirada, los átomos simplemente se dispersaron a los 4 vientos, y cuando la tumba fue abierta, solo se encontró las vestiduras. Sería difícil obtener un vehículo físico para el segundo advenimiento de la misma manera que el primero, pero podría por supuesto ser logrado. Bajo la ley de que el espíritu debe salir cuando éste entra, solo el mismo cuerpo de Jesús serviría, y como éste se ha destruido, es imposible que Cristo apareciese en un vehículo físico. Por lo tanto, como se dijo, la posesión de tal cuerpo señala al simulador e impostor. Mas, suponiendo que esta ley es solo un producto de la imaginación del escritor y la ley de analogía que respalda esta suposición es una mera coincidencia, nuestro argumento seguiría respaldado por la Biblia, independientemente de toda otra evidencia. Cristo dijo: si os dicen, creedlo, Él está en el desierto, no vayáis. Está en una caverna secreta, no lo creáis. Pues Cristo no se hallará en ningún lugar físico. Pablo también declaró en forma enfática que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Si seremos revestidos con una mansión desde el cielo, ¿por qué el líder de la nueva dispensación tendría un cuerpo físico? Pero la Biblia no abandona este asunto diciéndonos que no busquemos a Cristo. Él dijo enfáticamente:
el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes. Cuando al final él dejó a sus discípulos, él fue llevado y una nube lo ocultó fuera de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, donde iba Jesús, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Él vendrá como lo han visto subir al cielo. Hechos y 10-11. Pablo nos dice, el mismo Señor descenderá del cielo, entonces nosotros seremos llevados a las nubes al encuentro del Señor en el aire. 1 Tes. 4, 16-17. Juan vio el primer cielo y tierra pasar, el mar se secó y una ciudad santa descendió del cielo del que el mismo Cristo era su regente. Estas cosas son manifiestamente imposibles en el plano físico. Un cuerpo de carne y hueso no puede ascender en el aire, y con énfasis Pablo asevera que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sí, no podemos entrar en ese ropaje, porque en un universo con leyes, Cristo, el líder, ¿podría usar un cuerpo físico? Si podemos averiguar qué clase de vehículo él usará, también tendríamos que saber cómo reconocerlo y cómo estaríamos nosotros constituidos, pues seríamos semejante a él según Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin, más sabemos que cuando él aparezca, seremos semejantes a él. 1 Juan 3:2, Pablo dice, nuestra comunidad, la palabra griega es politeuma, patria o comunidad, y es utilizada por el apóstol en referencia al nuevo cielo y nueva tierra. Está en el cielo de donde vendrá el Salvador, el Señor Jesucristo, quien cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su glorioso cuerpo. Fil. 3, 20-21. El cuerpo que Cristo usó luego de los acontecimientos del Gólgota fue capaz de entrar en una habitación con las puertas cerradas, puesto que apareció ante sus discípulos y le permitió a Tomás tocarlo. ¿Podrían los falsos cristos hacer esto? Creo que no. Esa hazaña requiere un vehículo más sutil que el físico, y ninguna cantidad de sofismas puede evadir este argumento de que Cristo usará un vehículo más sutil que el físico. La Biblia nos enseña que Cristo usó tal vehículo sutil después de su resurrección, que ascendió al cielo en él, que él regresará en ese mismo cuerpo, y que seremos cambiados a un estado similar al suyo en lo que a esto respecta. Surge ahora la pregunta final, ¿la Biblia nos enseña en definitiva lo que es ese vehículo y hay alguna información de donde podamos obtener el conocimiento definitivo y acabado acerca de este nuevo vehículo? Por nuestra respuesta iremos al inimitable capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo enseña la teoría del renacimiento por medio del átomo simiente tan claramente como lo hace la Escuela de Sabiduría Occidental. En la versión inglesa del versículo 44, se lee, existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual, pero el Nuevo Testamento no fue escrito en inglés, y como la traducción no conocía las enseñanzas íntimas, no tenían idea cómo traducir la palabra griega en este caso, pues les pareció sin sentido, y la tradujeron como la entendían. Sin embargo, dejaré que lo traduzcan ustedes mismos, aunque no sean eruditos griegos. La palabra que se usa allí traducida como cuerpo natural, es soma suchikon. Soma es una palabra griega que todos concordamos en traducir como cuerpo, y no hay dudas acerca de ello. Pero suchikon suche, siche, el alma, un cuerpo alma, ellos nunca lo habían oído, posiblemente les sonase ridículo, así es que tradujeron esta palabra como cuerpo natural. Es cierto que Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, 5:23, que todo el ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo, más probablemente consideraban al alma y al espíritu como sinónimos. Sin embargo, hay una enorme diferencia, como se explica en los misterios rosacruces. El cuerpo-alma es el vehículo al que Pablo se refiere como el que tendremos al reunirnos con Cristo. Está compuesto de éter y por lo tanto, capaz de levitar y pasar por paredes de cualquier densidad que sea permeable al éter. Actualmente los auxiliares invisibles lo usan como Cristo lo hacía. Al primer pensamiento, parece muy extraño que vayamos al encuentro del Señor en el aire y que dejemos atrás esta tierra. Mas no es extraño cuando consideramos que el camino de la evolución se ha desarrollado de adentro hacia afuera, que hubo un tiempo en la época lemúrica que esta tierra estuvo en un estado primitivo y que cuando el hombre vivía en la zona cristalizada que se había formado en la corteza primitiva,
En un cuerpo que recién se estaba cristalizando, y que vivió en la época Atlante, en las cuencas terrestres bajo una neblina espesa que se erguía sobre la tierra que se enfriaba. Tal cual lo relata el Génesis en el capítulo 2. La humanidad se llamaba, según se cuenta en la historia popular germana, los Nibelungen, Nibelungos. Niebel significa niebla y ungen niños, niños de la niebla. Tenemos en la historia bíblica cómo fueron guiados por sus maestros, cómo esta atmósfera nebulosa terrestre se condensó cuando se enfrió el planeta, y finalmente cómo las aguas cayeron del cielo en lo que se ha dado en llamar el diluvio. Sabemos que aquel hombre abandonó las tierras bajas, que se inundaron con el agua condensada, o sea el mar, y entraron en una era de desarrollo bajo las condiciones actuales, que vio el arco iris por primera vez, que cuando el sol brilló por encima de las nubes, se le dijo que mientras ese signo permaneciese la sucesión de cambios que conocemos como estaciones continuarían. Tanto tiempo como tengamos esta condición atmosférica, esta era de alternancias continuaría. Despacio, pero con firmeza, estamos subiendo a las zonas altas de la Tierra, buscamos niveles más y más elevados, tan alto como ascienda la evolución de las razas, más alto querrán elevarse en el aire, y gradualmente dejarán atrás las tierras bajas así como fue en los días de Noé. El día vendrá donde habrá un gran cambio cósmico. Cristo se refiere a este cambio al hablar sobre su venida, donde dice, como sucedió en los días de Noé, así sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente vivirá como entonces. Ellos se casaban y se daban en matrimonio, comían y bebían y se prestaban a la vida mundana. Mas de pronto, el diluvio descendió sobre la antigua Atlántida, y los vehículos que tenían ya no le prestaban más utilidad, necesitaron vehículos con los que pudiesen acomodarse a las nuevas condiciones atmosféricas, tal como un bebé que cuando nace se debe acomodar inmediatamente, de respirar bajo el agua, a respirar en la atmósfera húmeda y nublada. Aquellos que no estuvieran adaptados físicamente se ahogaban. Cristo dice que una condición similar se encontrará a su regreso. Aquellos que vivieron en la Atlántida no se percataron de los desarrollos fisiológicos que se dieron en algunos, que los capacitaron de respirar agua a respirar aire directamente por los pulmones. Similarmente se está operando un cambio en la humanidad que no es observado por aquellos que no han cultivado la visión espiritual. Es el hecho de que una atmósfera áurica rodea a cada ser humano. Sabemos que a veces sentimos la presencia de una persona que no vemos, y lo sentimos porque existe esta atmósfera fuera de nuestro cuerpo denso. Gradualmente va cambiando y se va haciendo más dorada hacia el oeste. Tan lejos como vayamos con el sol, tanto más se incrementa este color dorado, el color de Cristo y los que se asemejan a Cristo, o sea los santos a quienes los pintores los han pintado con un halo. Gradualmente cuando nos vamos haciendo semejantes a Él y este soma su chicono cuerpo-alma se forma, queda listo el atuendo de bodas. Una cantidad creciente de personas está siendo capaz de funcionar en este vehículo y cada vez más son los que están listos para el día del Cristo. Este cambio no se consigue con ningún proceso físico, sino con el servicio por amor que conocemos en el mundo occidental como altruismo, que está impregnando la sociedad más y más. Nos estamos haciendo más y más humanos, nos estamos volviendo más y más crísticos, aunque estamos lejos de ser perfectos. Aunque el día de la venida de Cristo no sea en este siglo, ni el próximo, ni siquiera en este milenio, sin embargo podemos ver un cambio espiritual en la humanidad y depende de nosotros acelerar el día del Cristo, pues como Él dijo, ese día ningún hombre lo conoce. Ningún hombre puede decir cuándo un número suficiente habrá desarrollado el Soma su Chikon de tal forma que seamos capaces de hacer el trabajo que Él está haciendo por nosotros. Hemos descendido hasta el valle del materialismo, y por nuestra salvación fue necesario que Cristo entrase a la tierra para ayudarnos desde adentro. Por nuestra causa gime y se esfuerza allí, esperando que se manifiesten los hijos de Dios, y esto depende de si aceleramos o retrasamos ese día. Cada uno de nuestros actos tiene un efecto y cada uno de nosotros tiene una labor que hacer en este mundo, y cuanto más pronto lo aprendamos, mejor será para nosotros. No saldremos al exterior para hallar al Cristo, no se lo hallará allí. Él mismo dijo, no vayáis al desierto. No lo busques en esos lugares, el Cristo se forma en el interior.
El cuerpo-alma que de a poco es capaz de levantarse sobre las colinas, está luchando por ser reconocido dentro de cada aspirante a una vida superior. Como dice Fausto, «Ay de mí, dos almas se alojan en mi pecho, y luchan allí, por un reino sin repartir. Uno a la tierra, con deseo apasionado, y los órganos que se aferran, aún se adhieren, sobre la niebla la otra aspira, con sacro ardor, a esferas más puras». Amigos, en cada uno de nosotros existe la lucha que avanza entre la naturaleza superior y la inferior. Pablo luchó la batalla, y cada alma que busca debe lucharla. Pero no piensen que se va al gran mundo a luchar y encontrar. Sir Launfal se alejó de su casa en su juventud, y pasó toda su vida buscando el Santo Grial. Cuando regresó a su propio castillo, encontró al mismo mendigo que desdeñosamente había dejado a su partida, y cuando actuó en la forma correcta, cuando el espíritu de servicio entró en él, entonces el Cristo se le apareció, partió en dos su única corteza de pan. Rompió el hielo en la orilla del arroyuelo, y dio de comer y de beber al leproso, y el Salvador, parado delante suyo, le dijo: «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre». La Santa Cena se efectúa ciertamente en cualquier cosa cuando participamos de las necesidades de otro. No es lo que damos, sino lo que compartimos lo que cuenta. Aquellos que solo dan lo que les sobra, las cosas que no necesitan, las cosas que son un estorbo para ellos, las cosas que no consideran como una pérdida, ellos no saben lo que es dar. La dádiva sin el dador es estéril. Ese es el punto. Al menos que nos demos a nosotros mismos, nuestras dádivas no tienen valor. No existe amor más grande que el de un hombre dando su vida por un amigo. Este no es un simple acto de dar la vida por un amigo, sino un acto de autosacrificio. Estaba hambriento y me diste de comer. Estaba sediento y me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste. Este es el único requisito. Aprendámoslo. Nadie necesita ir lejos, está justo aquí. Conocemos aquel pequeño poema acerca de dejar que nuestra luz brille justo donde estamos. Cada uno de nosotros no puede ser una estrella, cada uno de nosotros no puede brillar, cada uno de nosotros no puede ser un líder, pero cada uno puede hacer tan solo un poco, tan solo encender su pequeña antorcha y dejar que se disipe algo de oscuridad a su alrededor. Eso es todo lo que tenemos que hacer, y si hacemos esto, encontraremos que esa antorcha será como una estrella ardiente que nos guía hacia Cristo en su venida. Entonces estaremos seguros de conocerlo, pues habremos encontrado la respuesta de nuestro interior. Se dice que lo conoceremos porque seremos semejante a Él, y como Él no tiene un cuerpo físico con cual venir, nosotros tendremos que desarrollar nuestro vehículo del alma, el Soma Suchikon, para que cuando Él aparezca, podamos recibirlo ataviados con el dorado atuendo de bodas. Fin de ¿Cómo reconoceremos a Cristo en su venida?